Empezamos hoy entonces con este curso de teología del cuerpo, que es una, una teología que fue escrita por el Papa Juan Pablo II, que tiene como título Identidad y amor para vivir en plenitud. ¿Qué es la teología del cuerpo? Pues bien, la teología del cuerpo son 129 catequesis que el Papa Juan Pablo II escribió en un periodo de 5 años. Él dejó los días miércoles exclusivamente, no solamente para escribir esta teología, sino que también para compartirla en sus audiencias, ¿ya? Partió la primera catequesis el día miércoles 5 de septiembre del año 1979, apenas comenzaba él su pontificado, y la última catequesis que escribió sobre la teología del cuerpo fue el 28 de noviembre del año 1984. La teología del cuerpo busca rescatar el valor del cuerpo humano porque este es el signo visible de una realidad invisible. Es decir, por el hecho de que nosotros, la raza humana, hemos sido hecho imagen y semejanza de Dios, ese signo invisible de Dios en nosotros, la teología del cuerpo la rescata y de qué manera devolviéndole el valor al cuerpo, ¿ya? Y por eso que él de manera novedosa va a desarrollar esta teología del cuerpo, donde nos va a ayudar no solamente con la identidad, no solamente con el valor, sino que por sobre todo a entender la espiritualidad que conlleva el cuerpo que Él nos dio al momento de crearnos. Estas catequesis fueron escritas para que el hombre tuviera una experiencia profunda del amor humano en el plan divino. Coloqué yo aquí una cita del... se nos fue el... Ahí sí. Dice, el cuerpo, y solo él, es capaz de hacer visible lo que es invisible. Es decir, el cuerpo tiene que mostrar lo espiritual y lo divino junto con lo corpóreo. Ese es el propósito de esta teología escrita por Juan Pablo II. También la teología del cuerpo coloca en primer lugar a la persona con su integridad, sus intervenciones en la ciencia y va en contra del dualismo y el reduccionismo que principalmente siglo XX y sobre todo siglo XXI, nosotros hoy día estamos viendo cómo el ataque hacia, hacia el ser humano, hacia la persona, está haciendo, cambiando este principio con el cual el Señor nos formó. Igualmente, la teología del cuerpo es un estudio profundo, no solamente del hombre en el cuerpo, sino que su relación consigo mismo, con los demás, con su familia, ya con sus cercanos, sus semejantes, al igual que su trascendencia y sobre todo el hecho de que el ser humano es un ser sexuado. Es decir, que vamos a ver en todo este curso, lo que dice la teología acerca de mi corporalidad y también cómo con ese conocimiento, con esa formación que nos va a dar
Juan Pablo II a través de su teología del cuerpo, cómo podemos iluminar nosotros en el mundo. Igualmente, la teología del cuerpo se considera una antropología integral que no solamente va a afrontar el amor desde el punto de vista teológico, es decir, este amor divino, este amor perfecto, este amor ágape que nos habla San Pablo en 1 Corintios 13, sino que también nos va a afrontar con ese amor que es en familia y entre esposos. Por eso está familiar esponsal. Y obviamente también este amor nos va a confrontar en la vida personal, en lo social e incluso en lo religioso, en la manera como nosotros vivimos nuestra fe. Todas estas son las cosas fundamentales y también formativas que nos aporta la teología del cuerpo. ¿Qué fue lo que movió a Papa Juan Pablo II a profundizar en esta teología del cuerpo? Fue justamente la familia humana, el matrimonio y por extensión, obviamente, a la persona humana, que no tan solo está constituida por la parte espiritual que no se ve, que es el alma y el espíritu, sino que también por lo que se ve, que es el cuerpo. Y justamente debido a eso, una de las vértebras, es decir, de las enseñanzas fundamentales, es que el propósito de sus audiencias es poder darle significado al cuerpo, pero este significado del cuerpo lo va a entregar Juan Pablo II a través del desarrollo de la masculinidad y de la feminidad, que justamente hoy en día, a causa de la ideología de género, está siendo atacada y opacada también. Y aunque pareciera que la teología del cuerpo fuese un estudio abstracto del cuerpo humano, tiene un análisis que realmente nos enseña a que nuestro cuerpo de manera concreta siempre se va a basar en que el cuerpo es de varón o es de una mujer, cosa que justamente este adoctrinamiento que tenemos hoy a nivel mundial con la ideología del género, lo que quiere es derrocar esta verdad que viene de Dios y que es un principio ontológico de la existencia del ser humano como antropológico, que es del mismo hombre. Y bueno, todo este discurso de las 129 catequesis que va a desarrollar Juan Pablo II provienen de la Sagrada Escritura. El inicio y la inspiración que tuvo el Papa Juan Pablo II va a nacer entonces de esta luz que emana de la Sagrada Escritura, principalmente en las palabras que nuestro Señor Jesucristo le contesta a los fariseos cuando estos les preguntan acerca del divorcio, si estaba bien divorciarse y por ende la indisolubilidad del matrimonio. Todo esto entonces viene siendo a grandes rasgos lo que es la teología del cuerpo, que desde el principio está unida a la creación del hombre, que es la imagen de Dios, y que también va a desarrollar una teología del sexo, o en otras palabras, una teología de la masculinidad y la feminidad. Tenemos que entender que la teología del sexo se refiere al género ya con que nacen las personas, masculino, femenino. No se refiere, la teología del sexo no se refiere a enseñanzas propias de la intimidad de los esposos. El programa de este curso va a contar de 4 unidades. La primera es quién soy, cuyo propósito tiene
revelarnos el misterio de Dios, obviamente, para cada uno de nosotros. Esta unidad está compuesta por 4 puntos: hombre y mujer, categoría del cuerpo, lenguaje del cuerpo, masculinidad y feminidad. La segunda unidad va a tratar acerca de la redención del cuerpo, con temas del matrimonio, desde el principio, es decir, desde Génesis 2, la sexualidad y la santidad, el pecado original y la redención, como así también la resurrección. La tercera unidad viene la pedagogía del cuerpo, es decir, vamos a ver cómo la educación, la pedagogía, la teología moral nos van a ayudar a comprender la enseñanza que nos debe entregar el cuerpo que Dios nos ha dado desde el momento en que hemos sido concebidos y creados dentro del vientre de nuestra madre. Y la última unidad tiene como título ¿Cómo soy feliz? O ¿cómo puedo llegar a ser feliz? Entendiendo que si es la última unidad es porque necesitamos tener un conocimiento de las 3 primeras para poder entonces llegar a este punto, a esta unidad que tiene con los puntos amar al otro o usar al otro, encauzar versus frustrar, 3 tipos de amor y el don de sí. Las clases del curso de Teología del Cuerpo están dadas o diseñadas para los segundos y cuartos miércoles de cada mes. Acá están las fechas al mes de agosto, tendría que ser hoy 9 y el miércoles 23. En septiembre sería miércoles 13, miércoles 27. Octubre sería miércoles 11, miércoles 25 y noviembre miércoles 8 y miércoles 22. En caso que nos faltase algún punto por tratar, tomaríamos por lo menos el segundo miércoles del mes de diciembre, pero en primera instancia llegaría el curso hasta noviembre. El horario de las clases serían miércoles 20 horas Chile, son obviamente a través de Zoom, totalmente gratuitas y abierto a todo público. Ha sido creado para cosas grandes, para crecer, para amar y trascender. No te conformes con menos. Eso es una de las enseñanzas también que tiene la teología para nosotros. Con este pequeño preámbulo para general acerca de la teología del cuerpo, vamos entonces a dar inicio a la introducción del curso. Este curso nace porque justamente nosotros durante el siglo XX y hoy siglo XXI empezamos a ver una revolución sexual que comenzó principalmente en los años 60 y 1980 y cuyo desarrollo, es decir, esa semilla que se sembró, el crecimiento de esta revolución sexual y los frutos que ha dado esta revolución sexual es lo que nosotros hoy día estamos viendo principalmente en lo que es América Latina, entendiendo que la revolución sexual que partió entre los años 60 y 80 generó sobre todo en Europa la implantación de lo que es hoy día nosotros conocemos como la ideología de género. Para nosotros esto es nuevo en América Latina, no así para el continente antiguo que es el continente europeo. Hay países que ya en 1970 ellos comenzaron con este adoctrinamiento, por lo tanto cambiaron sus constituciones y como es en el caso de Hungría, Hungría a finales de los años 90, al darse cuenta el daño que hizo este adoctrinamiento a sus ciudadanos, principalmente a sus niños y a sus jóvenes, entonces hacen nuevamente, desechan la constitución que ellos modificaron para que ingresara este famoso adoctrinamiento, vuelven entonces a la que fue
su constitución anterior y la mejoran porque esta vez ellos basan su nueva constitución en principios bíblicos. Por lo tanto, Hungría es uno de los países que hoy no tiene adoctrinamiento de ninguna índole y también rompió todos los tratados con grandes instituciones como la ONU, UNICEF, OMS, entendiendo que todo ello dañó al desarrollo de la juventud y de la niñez a partir del año 70 y terminando, ¿cierto?, el siglo pasado, ¿ya? Entonces, frente a esta realidad que tenemos hoy día en América Latina y ya en todo el mundo, la enseñanza de Juan Pablo II, que nos entrega a través de la teología del cuerpo, nos permite entonces tener un concepto correcto de lo que es el cuerpo, de lo que es la persona, de lo que es el ser humano, y que no solamente es el cuerpo visible, sino que también el cuerpo que está unido a la parte espiritual que lo conforma, de acuerdo a lo que nuestra fe nos enseña, el alma y el espíritu. Entonces, esta teología es una invitación a que a redescubrir el diseño de la creación de nosotros mismos con la belleza que ello conlleva de ser masculino y de ser femenino, porque solo así entonces nosotros podemos vivir este llamado que nos hace el Señor en comunión y en la plenitud por ser imagen de Dios. Tristemente, cuando el mundo cede al hedonismo y al culto materialista del cuerpo, entonces se deforma el concepto y el propósito con el cual el Señor ha creado al ser humano, porque tenemos que entender que nosotros no somos los primeros seres creados, porque los primeros seres creados fueron los ángeles. Y los ángeles, siendo la primera creación del Señor, y que ellos viven en su presencia, bueno, los ángeles santos, porque entendemos que los ángeles que cayeron con Lucero y hoy son los demonios, ellos no viven en la presencia de Dios, no viven en los cielos, porque Dios no puede ver ni tolerar el pecado. Pero los ángeles santos que están en su presencia, ellos no tienen cuerpo, ellos son seres netamente espirituales. Y a los únicos de los seres creados por nuestro Señor que tenemos cuerpo es la raza humana. Y no tan solo tenemos un cuerpo visible, corpóreo, sino que más encima este cuerpo es imagen, está hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces, reencontrarnos con ese principio primero, fundamental de la creación, obviamente nos tiene que confrontar a este mundo que está materialista y que está dominado por el hedonismo. De esta manera, entonces, Juan Pablo II nos propone como iglesia otra sociedad, o sea, otro grupo de fieles, otros grupos de cristianos, otros grupos de católicos. ¿Por qué? Porque elevamos el cuerpo a una categoría inmensa que justamente es el propósito de Dios para con sus hijos, cuando se nos dice a través de San Pablo que nosotros tenemos que llegar a la plenitud de Cristo. Y no podemos ser menos que eso, porque del momento en que nos hemos bautizado, hemos recibido el Espíritu Santo. Y del momento que recibimos el Espíritu Santo, entonces tenemos la gracia, que no solamente es la gracia sacramental del bautismo, sino la gracia de una de las personas de la Trinidad, que nos ayuda
en este caminar de fe. Y como el apóstol San Juan dice en su evangelio, que en la medida que usted y yo obedezcamos los mandamientos que nos ha dejado en su palabra y se los fió, ¿cierto?, al resguardo a la iglesia, entonces en la medida que obedecemos los mandamientos, el Padre y el Hijo harán habitación en nosotros. Y fíjese en la grandeza que tenemos nosotros los seres humanos, de poder tener en nuestro ser, en el interior, a la misma Santísima Trinidad morando. Y para que ello ocurra, usted y yo tenemos que entender y comprender el significado de nosotros como personas que estamos formadas por cuerpo y estamos formados por alma y espíritu. La teología del cuerpo, tal como dije anteriormente, es un medio en el cual la Iglesia nos puede ayudar a tener un encuentro real y profundo con nosotros mismos, porque entendemos que todas las enseñanzas que dejó Juan Pablo II, la dejó para la Iglesia. Él no la dejó a una persona en particular, ni la dejó incluso para su país, que era Polonia. Él la dejó para la Iglesia, y la Iglesia es universal. Por eso que la Iglesia hoy los está invitando a ustedes y me está invitando a mí a tener este encuentro real y profundo con nosotros mismos, con nuestra vocación, con los demás, pero por sobre todo con nuestro Dios. Entonces, la teología del cuerpo no es solamente un conocimiento teórico, sino que principalmente es un recurso de vida. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vayamos aprendiendo, tenemos entonces que responder a esa enseñanza que se nos va dando. En el fondo tenemos que ser como nuestra Madre María, es decir, en cada parte que nosotros vayamos aprendiendo, Dios espera que nosotros le respondamos con nuestro propio fiat, con nuestro propio sí. Sí, yo acepto esto y quiero esto para mí y lo hago vida, porque recordemos que la Virgen, del momento en que ella pronuncia el sí, entonces hace vida en ella a nuestro Señor. Y eso mismo es lo que tenemos que lograr en la medida que nosotros nos vayamos instruyendo con esta teología del cuerpo. Y justamente hoy nos enfrentamos como sociedad, no solamente como realidad de país y de América Latina, sino que mundial, que hoy día hay un desprecio hacia el cuerpo. Hoy día tenemos niños, jóvenes y adultos que no están conformes con su cuerpo, que no quieren ser hombres, que no quieren ser mujer. Incluso hay algunos que han desechado el haber sido hechos y creados como seres humanos. Y hoy día se creen delfines, se creen jirafas, se creen perros y se creen gatos. Y viven como si fueran animales. Y el propósito final de todo este adoctrinamiento que hoy día estamos sufriendo como sociedad y también como iglesia, es justamente arrebatarnos la divinidad que poseemos como seres humanos y relegarnos a un nivel inferior que son los animales. Por el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros portamos rasgos de divinidad que, unidos al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo y al Padre, entonces nosotros podemos alcanzar la plenitud, la plenitud de vida en la fe y alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo. La primera unidad tiene como título ¿Quién soy? Y créanme que una pregunta tan sencilla
sencilla, pero a la vez es una pregunta tan difícil de responder. Porque hoy día, siglo XXI, pese a que tenemos a través de la Internet, tenemos una gran herramienta para educarnos y educarnos bien, resulta que nosotros no utilizamos la herramienta del Internet para educarnos, la usamos para nuestro placer. Tampoco nosotros valoramos las formaciones que dentro de nuestras parroquias se dan. Incluso ya no valoramos ni siquiera el asistir a las misas y participar en comunidad como iglesia. ¿Por qué? Porque lo que queremos es una libertad, que en el fondo una libertad mal concebida, porque el único que da libertad es Dios, porque la libertad que da el mundo no es libertad, es libertinaje. Queremos simplemente sentir placer, y porque queremos solamente el placer, el gozar, el disfrutar, el estar contento, el estar feliz. No queremos que nadie nos hable de lo que es el pecado y lo que es la condenación eterna, que son enseñanzas que la Iglesia, desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, antes que naciera la Iglesia y cuando estaba Él en su ministerio, que fue la escuela para los apóstoles, quienes levantaron la Iglesia de Jesucristo, era vital. Y con todo el adoctrinamiento, con todo el relativismo que tenemos moral, donde hoy día los padres no estamos cumpliendo con nuestra labor formadora, donde los que somos abuelos tampoco la estamos cumpliendo. Y sobre todo donde la iglesia ya no sale a buscar, ya no sale a evangelizar. Entonces no tenemos vocaciones. Y tristemente hoy día las iglesias se están cerrando. No se están abriendo ni multiplicando, se están cerrando. Entonces llegamos a un punto, con todo lo que, la presión que tenemos de sociedad, y donde estamos débiles en nuestra fe y en nuestra formación, es que muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo para mi cónyuge, para mis hijos, para la sociedad, para la iglesia? Sentimos que nadie nos valora, sentimos que no somos aporte, muchas veces sentimos incluso que atornillamos al revés. Entonces, hoy día hay un desconcierto de identidad donde el sentido ontológico de cada persona, es decir, la existencia misma, suya y mía como persona, está dudativa, no tiene raíces. Y por lo mismo somos llevados para un lado y para el otro. En la carta del apóstol Santiago dice que si nosotros no tenemos una buena formación de nuestra fe, vamos a ser llevados por el viento de un lado a otro lado. Y eso mismo también ha tenido como consecuencia que nuestra iglesia ya no es una iglesia firme en sus convicciones, no es firme en lo que declara, porque también ha perdido identidad. Entonces, este punto de quién soy, el Papa Juan Pablo II lo va, lo va a plantear, porque Juan Pablo II, antes de ser teólogo, él fue filósofo, y todos sus escritos son muy profundos, y por eso que sus libros, sus enseñanzas no son tan conocidas, porque no es fácil poder entenderlos, porque él siempre desarrolló los temas y los escribió
pensando como filósofo y después como teólogo. Entonces, en esta manera de filosofar que tenía Juan Pablo II, nos hace la pregunta que ¿quién somos más allá de lo que tenemos? Es decir, ¿quién soy yo más de la ropa que uso, más allá del auto que puedo tener, de la profesión en la que yo pueda ejercer, de la casa, del trabajo o de la imagen? Esta pregunta, que puede ser muy sencilla, tiene una profundidad inmensa que nos confronta y que nos debiera hacer pensar. Nos debiera llevar a buscar el conocer quiénes somos y para qué vivimos. Porque si no sabemos quiénes somos ni para qué vivimos, entonces ¿para qué estamos acá? Entonces, este misterio y este significado de la existencia del ser humano es lo que Juan Pablo II va a tratar de dilucidar en la medida que va a ir desarrollando sus catequesis. Y por eso que él se demoró 5 años y escribió 129 catequesis. Porque como les decía anteriormente, por ser el filósofo antes que teólogo, entonces él va a ir paso a paso profundizando y revelando lo que está oculto en el ser humano. En la encíclica Redemptor Hominis dice: el hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se revela el amor. Si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, y si no participa en él vivamente. Y hoy eso es lo que nos hemos olvidado, que hemos sido creados para amar. Entonces, si hoy día no estamos cumpliendo nuestro propósito y andamos desorientados, debilitados en nuestra fe, es justamente se debe a que no sabemos quiénes somos ni para qué vivimos y por lo tanto no nos hemos abierto al amor. Desconocemos lo que es el amor, el verdadero amor. Ese amor, como les dije anteriormente, ese amor que nos narra San Pablo en Primera de Corintios 13, que es el amor ágape, el amor perfecto, ese amor que va más allá de un amor filial, más allá de un amor eros, sino que es el amor perfecto que nace en Dios y que nos permite estar unido a Dios y por ende unido a los demás porque es perfecto. La teología del cuerpo entonces nos va a poner en contacto con nuestro propósito y con nuestra identidad como seres creados. Nos recuerda que cuando nos encontramos con Dios, recién comienza nuestra vida, a nuestra vida de fe. Recién comenzamos nosotros a vivir en plenitud y por lo mismo nos realineamos con el propósito de vida. Y justamente este problema de identidad que afrontamos en este siglo se debe simplemente a que nuestra identidad corporal está perdida y no solo perdida, está desvalorizada. Total y absolutamente desvalorizada. Y una manera de poder darnos cuenta el desvalor que tiene la persona humana, es justamente esta película que salió hace muy poco de Eduardo Verástegui, de Mel Gibson y de Jim Caviezel, que son Sonidos de Libertad, que nos hablan de la trata de niños desde los 3 años aproximadamente hasta los 17, y que después que estos niños son abusados entre 10 a 15 veces por día y por una cantidad aproximada de 10 a 13 años,
como ya después no sirven para los propósitos, digamos, de satisfacción de los pedófilos, terminan matándolos, sacando sus órganos y comerciando con sus órganos. Entonces, toda esa red de corrupción no tienen en lo concreto idea de lo que significa la persona humana que fue hecha a imagen y semejanza de Dios. Por eso en la película, Jim Caviezel, el que representa al ex agente Tim, dice, los hijos de Dios no están a la venta, porque justamente nosotros somos valiosos porque llevamos la imagen y semejanza de Dios, que no es otra cosa que divinidad en nuestros cuerpos. ¿Y cuál justamente es la identidad que nos ha dado Dios? El ser hechos a imagen y semejanza de Él. Es imagen que no solamente la tiene el varón, sino que nosotras las mujeres, por haber salido del varón, se comparte con nosotros. El hombre y la mujer. Dios, al crear a los seres humanos como varón y mujer, con cuerpos que son a la vez diferentes y similares, tenía el propósito de decirnos algo. La dualidad de los sexos no es simplemente ellos, es un mensaje de Dios que está inscrito en la creación de la persona como varón y mujer. Por eso Juan Pablo II va a procurar infatigablemente descifrar ese mensaje que Dios quería transmitir por medio de nuestros cuerpos. Y justamente la pregunta que nace es, ¿por qué Dios nos hizo varón y mujer? ¿Por qué no solamente hizo al hombre? ¿O por qué no solamente hizo a la mujer? ¿O por qué no hizo, aparte del varón y la mujer, creó otras personas? Como dice la ideología del género, que tiene que ser real. Muy bien, para poder responder entonces a esta pregunta, nosotros tenemos que ir al principio, porque no podemos saltarnos el principio. Y ese principio nosotros los vamos a encontrar en el libro de Génesis, principalmente en el capítulo 1 y capítulo 2, porque es en esos dos capítulos donde se nos habla de la creación de el hombre y de la mujer. Y justamente en ambos relatos nosotros podemos contemplar al hombre salido de las manos de Dios, tal como Él lo pensó y lo configuró, para así entonces nosotros descubrir este designio original de Dios para nosotros, que en la medida que lo vayamos desarrollando, lo vayamos nosotros esculpiendo, se lo devolvemos a Él en fruto de alabanza y de adoración. Varón y mujer. Juan Pablo II tituló de esta manera, varón y mujer desde el principio. ¿Cómo parte Juan Pablo II con este desarrollo profundo de qué es ser varón y qué es ser mujer? Principalmente lo va a hacer a través de aquel pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 19, que también se va a encontrar en su paralelo del Evangelio de Marcos, capítulo 10, en el cual el Señor se detiene a conversar con los fariseos, ya que los fariseos le preguntan sobre el divorcio,
Y en el verso 3 dice, se le acercaron unos fariseos y lo pusieron a prueba con esta pregunta. ¿Está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador al principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer, y serán los dos una sola carne, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés ordenó que se firme un certificado en el caso de divorciarse? Jesús contestó, Moisés vio los tercos que eran ustedes y por eso les permitió despedir a sus mujeres, pero al principio no fue así. Yo les digo que el que se divorcia de su mujer fuera del caso de unión ilegítima y se casa con otra, comete adulterio. En estos versículos que yo les he leído del Evangelio de Mateo capítulo 19, dos veces el Señor menciona el principio. Los versículos que quedan, que no los leí, también llevan al principio. Entonces, Juan Pablo II dice, bueno, entonces tenemos que irnos al principio y como el Señor menciona, de que el Creador al principio los hizo hombre y mujer, entonces se va al Génesis capítulo 1. ¿Qué significa principio? Génesis. Génesis a su vez significa origen. Entonces este principio viene siendo el origen donde se nos narra la creación del hombre. Génesis 1:27 nos va a decir que solamente se crea al hombre, o sea, en un solo acto, y va a ser más adelante que nos va a decir que fue creado varón y mujer. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Entonces en el versículo 26, vuelvo a leerlo, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta primera vez que se nos relata la creación del hombre, se da como un todo, es decir, como la raza humana. Y el verso 27, Dios creó entonces al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y mujer. Por eso que Juan Pablo II primero menciona como en un solo acto. Y el razonamiento de Juan Pablo II dice, bueno, que en el Nuevo Testamento, ya, que es criterio de interpretación del Antiguo, y estas palabras de Cristo, que hace una interpretación literal acerca del hombre y la mujer, porque habló que en el principio fue creado varón y mujer. El Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento va a hacer referencia no al Génesis 1, sino que al Génesis 2, donde notan en el Génesis 2 se relata con detalle tanto la creación del hombre como la creación de la mujer, que aunque nacen de Dios, son totalmente diferentes, porque el varón fue formado, en cambio la mujer fue construida en base a lo que ya había hecho Dios en Adán, por eso que saca una costilla. Y más encima en Génesis 2, al final,
se va a hablar del matrimonio, que justamente es la respuesta que el Señor dio a estos fariseos cuando le preguntan sobre el divorcio. Y bueno, no podemos negar que desde el principio, desde el origen del hombre, cuando pisa por primera vez la tierra, entonces el hombre siempre ha distinguido por ser varón o mujer. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, que es lo que yo les había leído en Génesis 1:26. Vayamos entonces viendo qué significa nuestra imagen de acuerdo a la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Primero que nada, en este primer relato, es decir, Génesis capítulo 1, ya sobre la creación del ser humano, la noción de imagen de Dios aparece 3 veces. La imagen de Dios no solo se circunscribe a que el ser humano es persona, entendiendo que una persona es libre e inteligente, sino que también se va a referir ya a esta imagen de Dios a la comunión de personas. Porque vamos a recordar de que el Señor no hace solamente y exclusivamente al varón, sino que va a ser a una mujer. Y varón y mujer van a convivir ya en comunión. Entonces, esta comunión entre hombre y mujer va a ser entonces un reflejo de la imagen trinitaria, es decir, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, de la comunión que hay entre ellos y que los hace ser trino y a la vez uno. La noción de imagen de Dios se podría resumir en 3 pasos. Adán, nos dice Juan Pablo II, es teomorfo, Eva, en cambio, es derivada. 2. Imagen asexuada en el alma. Y 3. Imagen holística, según la cual el ser humano sexuado es teomorfo en cuanto femenino y masculino. Si ustedes se fijan, el lenguaje que usa Juan Pablo II para resumir lo que es la imagen de Dios es bastante filosófico y que no es de fácil comprensión. Y aquí yo se los voy a explicar y lo puse acá justamente para que no se les olvidara. Teomorfo significa forma de Dios. Y forma en filosofía significa esencia. Y justamente teomorfo va a concordar con la expresión de Génesis 2, a su imagen y semejanza. Es decir, tiene la esencia, tiene la forma. La esencia es la imagen y la forma es la semejanza. ¿Ya? Por eso lo describe Juan Pablo II como teomorfo. A Eva, como Eva sale de la costilla de Adán, es derivada de Adán. Por eso pone que es derivada. Y justamente el alma del ser humano, a diferencia del cuerpo, no es sexuada el alma, es asexuada. No podemos decir que el alma es masculina o el alma es femenina, porque como eh, es espiritual, no es algo concreto, no necesita de un sexo para poder existir, como sí lo necesita el cuerpo.
Y cuando se refieren a la imagen holística, que a muchos a lo mejor la palabra holística les hace ruido porque nosotros donde escuchamos ese término holístico generalmente está relacionado con cosas esotéricas. Bueno, la palabra holística viene del griego holos y significa completo, significa entero. Holos significa completo y entero. Entonces, el ser humano que es sexuado, varón y mujer, femenino, masculino, es teomorfo, es decir, tiene la forma de Dios, en cuanto a qué, a lo femenino y a lo masculino. Esto quiere decir que en Dios tiene un aspecto masculino y un aspecto femenino, y por eso que de manera análoga en el hombre se ve este aspecto masculino y femenino, entendiendo hombre no como género, sino que como raza. ¿Ya? Vuelvo a explicar. Teomorfo significa forma de Dios. ¿Ya? Y o esencia. Teo es la forma, morfo es la esencia. Tiene forma y esencia de Dios. Fíjense en la grandeza que significa ser hechos y creados a imagen de Dios. Tenemos forma y tenemos esencia de Dios. La imagen de nuestra alma no tiene sexo, es asexuada. Y la imagen holística, es decir, el ser completo, la raza humana, a eso se refiere completo, cuando dice imagen holística, la raza humana es sexuado y tiene forma y esencia de Dios que se va a manifestar en lo femenino y en lo masculino. Y finalmente nos va a decir que la imagen y semejanza de Dios constituye la base inmutable. Inmutable significa que no cambia. Constituye entonces la base que no cambia de toda la antropología cristiana. Y la antropología cristiana es la ciencia que estudia el desarrollo de la humanidad desde el punto de vista bíblico o desde una perspectiva bíblica. Después nos va a decir el Génesis. Dios creó al hombre a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La imagen de Dios entonces podemos decir que significa que los seres humanos están llamados al amor y a la comunión en la unión procreativa. ¿Por qué? Porque como tenemos esencia de Dios y forma de Dios, Dios es creador. Dios es el origen del amor y Dios es el origen de la comunión. Y si nosotros somos imagen de Dios, estamos llamados entonces a realizar lo mismo que hace día a día, minuto a minuto, hora tras hora, nuestro Señor con la creación. Varón y hembra es la diferencia entonces dentro del género humano, de la raza humana, que se define como hombre y mujer y que es el elemento esencial en la constitución de los seres humanos hecho a su imagen. Es decir, nosotros también por ser imagen de Dios somos hombre y mujer. No hay otra definición de raza humana que desde los inicios de su creación se nos ha dejado claro
este fundamento que no solamente es teológico, sino que también es antropológico y también es ontológico. Recordemos que la ontología se encarga de estudiar la existencia del ser en sí mismo. Y esto justamente, esta diferencia en la raza humana, es decir, va entre varón y mujer, nos va a traer de por sí la diferencia sexual. Porque tenemos que entender que hombre y mujer, a diferencia de lo que nos enseña el feminismo, no somos contrapuestos, sino que somos complementarios. Y esta diferencia sexual es fundamental y necesaria para reflejar la imagen de Dios. Porque usted y yo tenemos dos manos, una derecha y una izquierda. Ambas son necesarias, pero la derecha no pelea con la izquierda ni la izquierda está enemistada con la derecha. Y si existe la mano derecha, ¿por qué existe la mano derecha? Porque a su vez existe la mano izquierda. Porque si no existiera la mano izquierda, entonces usted no tendría una mano derecha. Y eso es lo que significa ser complementario. Y lo mismo pasa con el hombre y la mujer. La mujer no sería mujer si no fuese por el hombre. Y el hombre no sería hombre si no fuera por Dios. La existencia de la mujer es por el hombre. Y la existencia del varón en su esencia ontológica y antropológica se debe a la mujer. Entonces no puede el hombre y la mujer estar en conflicto y en guerra, porque Dios los creó como complementos que gracias a su diferencia sexual, varón y mujer, masculino, femenino, es que ellos pueden reflejar la imagen de Dios, ser imagen de Dios en sus cuerpos. Entonces acá yo les puse una figura de lo que es la Trinidad. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Los tres son diferentes en funciones. El Padre no hace lo que el Hijo hace, ni el Hijo hace lo que el Espíritu Santo hace. Cada uno tiene funciones particulares y específicas. Le pido por favor que revisen sus micrófonos porque alguien lo tiene abierto. Muchas gracias. Y el hecho de que sean diferentes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no significa de que ellos están en guerra. Porque sabemos que el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero los tres en unión, en esta diferencia, forman al único Dios, Señor y Creador. Y a la vez mantienen su comunión. Y ese fue el propósito de Dios al crearnos como imagen suya y como varón y hembra. Vuelvo a poner el mismo versículo anterior. Dios creó al hombre a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Según la escritura, la imago Dei, que es la imagen de Dios pero en latín, se manifiesta desde el comienzo, es decir, desde el inicio de la creación de la raza humana, en la diferencia de los sexos. Y cuando aparece la diferencia sexual, va a aparecer entonces la masculinidad y la feminidad. Y fíjense que masculinidad y feminidad no es diferencia
ni significa que uno es superior y el otro es inferior, sino que es la igualdad entre ambos. ¿Por qué la igualdad? Porque Dios forma a la mujer de una de las costillas del varón. Y es más, les voy a decir que en el original, en el hebreo, cuando Dios crea a la mujer, como se nos dice en nuestro idioma español, el original hebreo no es crear, es construir. Porque al sacar la costilla, un pedazo de costilla del varón, que contiene todos los elementos formativos que dio origen al varón cuando Dios lo moldea, ¿cierto?, en el barro y sopla aliento de vida en su nariz. Resulta que en hebreo dice que con todo ese elemento que formaba al hombre, Dios le va a añadir otros elementos y con esa base más la añadidura, entonces construye a la mujer. Por eso que en el hebreo no dice forma ni crea a la mujer, sino que la construye. Y en un sentido podríamos decir nosotras que somos superiores al varón, pero el Señor no le dio la superioridad al uno o al otro, ni la inferioridad al uno o al otro, sino que en el principio los creó iguales. Y pese a que en el capítulo 3 del Génesis se nos relata el pecado de nuestros primeros padres y que este pecado fue a consecuencia de la mujer, nosotras no hemos perdido igualdad delante de Dios. Porque recordemos que la igualdad viene de la semejanza y de la imagen de nuestro Dios. Y como usted y yo hemos sido formados a semejanza e imagen de Dios, y el pecado no daña la imagen y semejanza de Dios, entonces nosotros seguimos siendo iguales. Y es por eso que dentro de lo que es la iglesia, la cristiandad, no puede existir el feminismo, porque el feminismo va en contra de la revelación de Dios. Y justamente la distinción entre masculinidad y feminidad, como le decía anteriormente, es lo que trae el complemento. Es decir, que la mujer le brinda al hombre lo que anhela y desea, y el hombre a su vez hace exactamente lo mismo con la mujer. Por lo tanto, el hombre se convierte en imagen de Dios, no tanto en el momento de la soledad, sino que principalmente en la comunión divina de las personas. Porque recordemos que somos llamados a vivir como Dios vive, en comunidad, en comunión permanente. Recordemos que la Santísima Trinidad se mantiene siempre unida por el eterno amor que fluye en ellos y que mantiene entonces esa comunión en las tres divinas personas que conforman al único Dios y Señor verdadero. Con la creación del hombre y de la mujer va a nacer lo que conocemos hoy día como femenino y masculino. Por lo tanto, el ser humano existe solo como masculino y femenino. No existe como transgénero. No existe como lesbiana. No existe como homosexual. Existe solamente como masculino y femenino. ¿Por qué? Porque somos imagen de Dios. Y eso entonces trae
el haber sido hechos a varón y mujer, no solamente la diferencia de los sexos, sino que también la pluralidad de los sexos. Es decir, que no hay uno, sino dos. Y sabemos que ya dos es plural. ¿Mm? Femenino y masculino, lejos de ser algo accidental, porque recordemos que la ideología de género nos dice que la mujer, ya que el género mujer y el género varón lo construye la sociedad, y eso va a ser como al azar, porque usted no puede decidir, usted no puede ser definido como mujer y como hombre biológicamente, porque quien lo define a usted como ese género de femenino y masculino es la sociedad. Por lo tanto, este adoctrinamiento justamente enseña que femenino y masculino es algo accidental y secundario. Pero a diferencia de lo que nos enseña la Sagrada Escritura, dice que femenino y masculino es elemento constitutivo de la identidad personal, es decir, la identidad personal se forma, nace, se desarrolla, porque usted o es femenino o es masculino. Por esa diferencia sexual es que usted tiene la identidad. Entonces, cuando usted le enseña a los niños, como hoy día están recibiendo nuestros niños adoctrinamiento desde los 3 años, que el género no es un elemento constitutivo por nacer biológicamente, sino que lo construye la sociedad en la medida que usted se va desarrollando con la sociedad. Entonces, por eso que hoy día tenemos una alta tasa de suicidio en niños y en jóvenes. Un hermano católico que vive en Canadá me comentaba el año pasado que dentro de su grupo de amigos, también católicos, eh, fue a visitar un día un matrimonio que tiene un hijo mayor de 7 años, y se acercó y le decía: tío, yo estoy muy angustiado, no sé qué hacer, porque yo no sé quién soy, no sé lo que soy, porque en el colegio a mí no me dejan ser el, lo que yo nací hombre. No puedo ser hombre, no puedo ser mujer, y ya no sé quién soy. Y me comentaba que el niño lo decía llorando. Y me contaba que en Canadá las tasas de suicidio a consecuencia de esta degeneración y deformación de quién es y de lo que es el ser humano está trayendo unas consecuencias horrorosas para las familias, porque niños de 5 o 6 años se están quitando la vida. Sin contar que en el lado que era francés en Canadá, los chicos o las chicas cuando entran al colegio, es el director quien decide si ese niño que entra va a seguir siendo niño o va a ser niña, porque los padres no tienen derecho preferente. Y donde incluso el director les puede cambiar no solamente el sexo a esos niños, sino que también les cambia el nombre y comienzan a hormonalizarlo, ponerles hormona a contar de los 8 años. Pero ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? Nos dice que justamente esta diferencia de sexo, el ser masculino y femenino,
es lo que nos da la identidad de persona, de quiénes somos. Por lo tanto, los papeles que se atribuyen a uno u otro sexo y que pueden variar en el tiempo y en el espacio, porque mi abuelo jamás cuidó cambió pañales, ni cocinó, ni ayudó a hacer el aseo, porque obviamente en ese tiempo el varón no hacía eso, pero hoy día sí el varón participa de las labores de la casa. ¿Y por qué lo hace ahora? Porque resulta que los dos trabajan. Antiguamente solamente la mujer estaba en la casa todo el día y era el varón el que estaba afuera, y muchas veces el varón, a veces, como tenían una gran cantidad de hijos, tenían 7, 10, 12, 15 hijos, el varón a veces tenía que trabajar en 2 o 3 trabajos. Entonces, aunque estos papeles que estaban definidos a un sexo o al otro cambien con el tiempo, la identidad como persona se mantiene, porque no depende de lo cultural o de lo social, sino depende de la imagen y de la semejanza de Dios, pero principalmente del imago Dei, de la imagen de Dios en el ser humano. Entonces Juan Pablo II nos va a decir que esta diferencia sexual no es accidental, sino decisivo, es decir, que quien lo define no es ni siquiera el padre y la madre. Quien define que un niño sea niño y una niña sea niña es el mismo creador que va a participar en la unión esponsal y va a ser de esos esposos co-creadores de vida con él. Y justamente el descubrir la identidad de la persona en la medida que crece va tomando conciencia porque su cerebro se va desarrollando a la par. Entonces va a posibilitar ¿qué cosa? Que esa persona viva su vocación a la que fue llamado. Vamos a pasar ahora al Génesis 2. Y en el Génesis capítulo 2 se va a ver el designio original de Dios para el ser humano. Dejamos entonces, como en stand-by, semejanza e imagen de Dios en el hombre. Y vamos a ver que en este segundo relato de la creación se nos va a presentar una figura de Dios más antropomórfica y que se va a comparar con un modelador, con un alfarero, con un artesano. ¿Por qué? Porque nos va a decir el autor de este capítulo que Dios mismo, quien es el creador, va a formar con barro la figura de este hombre, de este primer ser creado, que va a estar inanimado en un comienzo y que va a cobrar vida cuando insufle o sople aliento de vida. La palabra antropomórfica es una figura retórica que se usa en nuestro lenguaje español, en el cual se le atribuye a los dioses características humanas. Por eso se dice que en ese pasaje donde Dios forma con el barro, donde dibuja, donde hace una escultura de lo que va a ser el hombre en el cuerpo, en estatura, entonces Dios se presenta en una figura de alfarero, de artesano, de modelador. Igualmente vamos a tener aquí el primer testimonio de conciencia humana.
Porque fíjense que en este capítulo no solamente se nos va a hablar de la creación del hombre en primera instancia, sino que una vez que el Señor le da aliento de vida a este hombre, Adán, lo va a poner a trabajar dentro del huerto. ¿Y cuál es el trabajo que les dio? Es que el Señor va a decir, no es bueno que el hombre esté solo, y le va a llevar a los animales. ¿Para qué? Para que les ponga el nombre. Entonces, todos los nombres de los animales que conocemos hoy día, como perro, gato, jirafa, rinoceronte, tiburón, delfín, serpiente, anguila, cóndor, águila, etcétera, quien se los puso fue Adán. Y la tradición judía nos va a decir de que Adán se demoró 7 años en ponerle el nombre a todo lo creado. Porque antes de poner el nombre, él estudió las características de cada ser vivo y en base a esas características les colocó el nombre. Pero una vez que Adán terminó de poner el nombre a todo lo que Dios había creado, Adán tomó conciencia de sí mismo, Dice que Adán puso de su los nombres especie. a los animales. Adán. No, pues, Por favor, ¿podría apagar el micrófono? Porque se escucha, revisen sus micrófonos, por favor. Gracias. Como les decía anteriormente, cuando Adán terminó de poner el nombre a todo lo creado, él toma conciencia de sí porque se da cuenta que no hay ningún otro ser humano como él. Él se da cuenta de que el león tiene una leona, que el gato tiene su gata, que el cóndor tiene a su hembra, que el gallo tiene la gallina, que el pato la pata, etcétera, y que no solamente era una pareja, sino que habían rebaños, manadas de diferentes animales, pero él como especie era el único. Entonces, en ese momento, Adán toma conciencia de quién es él. Él es diferente a todo lo creado. Y donde más encima, aparte de ser diferente, estaba solo. Entonces Juan Pablo II nos va a decir que en el cuerpo de Adán, que va a ser el cuerpo, ¿cierto?, el que va a participar de todo esto creado y que estaba inserto en el huerto del Edén, entonces lo hace consciente de estar solo. Y él no hubiese sido posible de llegar a esa convicción si su cuerpo no lo hubiese ayudado a comprenderlo, porque obviamente su cuerpo era totalmente distinto, diferente al resto de los otros seres vivos creados. Y esta conciencia de la soledad, es decir, darse cuenta Adán de que él estaba solo en medio de todo el huerto, le va a llevar a la conclusión de que sustancialmente como esencia, él era totalmente diferente, como les dije anteriormente, en este caso, a los animales, a las plantas y a las aves, es decir, a todo lo creado. Llegó a la persuasión de estar solo. Y este relato del Génesis 2 nos va a permitir vincular la soledad originaria del hombre con la conciencia del cuerpo.
Es decir, él se va a distinguir no solamente como una especie diferente, sino que él también se va a separar porque no puede tener comunión con los animales, porque los animales, claro, a lo mejor le podrán hacer compañía, pero no es su complemento. Y fíjense que él tuvo que tomar conciencia de que él era el único ser de toda la naturaleza que era persona. Y esta soledad en la cual tuvo que vivir Adán es una soledad en respecto a la mujer que aún no había sido formada, creada, construida, sino que también fue una soledad en respecto a Dios, porque recordemos que el pasaje del Génesis, capítulo 3 principalmente, y capítulo 2, nos va a indicar de que Dios bajaba al huerto, se paseaba con ellos y conversaba con él. En este caso con él porque estaba solo, y después cuando está Eva lo va a hacer también con Eva, con la mujer. Y esta experiencia de vivir la soledad va a llevar a Adán a desarrollar una sed de entrega, una entrega de sí mismo, y a la vez lo va a hacer pasar por un sufrimiento de no poder tener otro ser semejante a él con quien interactuar. Entonces, descubrirse solo, nos dice Juan Pablo II, va a ahondar en este primer varón creado la necesidad y la aspiración profunda de su ser a la entrega de sí mismo a otra persona semejante a él. Y lo que tenemos que comprender es que desde el interior, este sentimiento de la soledad que invade el corazón de Adán, lo va a llevar a descubrir que es una persona, no un animal, es una persona cuya realización la va a lograr solamente cuando él se entregue a otro que sea igual a él, es decir, otra persona. Y fíjense que el pobre no encontró en ningún otro ser creado un ser personal que fuera capaz de recibir la entrega de sí mismo. Entonces, Adán tuvo que vivir esta soledad radical, esta soledad total, que no solamente era afectiva, sino que era una soledad ontológica de su existencia, porque era el único humano, no había otro, que en algún momento pudo ser aterradora y angustiosa, nos dice Juan Pablo II, porque imagínense, nosotros no somos seres, no estamos hechos para vivir solos, estamos hechos para vivir en comunidad. Por eso que todos nuestros consagrados, todos nuestros religiosos y religiosas reciben un don especial para vivir esa vocación, solos, sin un cónyuge, sin sus hijos, sin sus nietos. Y a raíz de todo lo que Adán va a vivir en esta soledad, que lo va a hacer tomar conciencia de la persona que es totalmente diferente, porque él es persona, los demás son animales o seres vivos, donde él se va a dar cuenta también que tiene una gran necesidad de entregar de sí a otro que le pueda recibir
Entonces, ¿qué va a pasar? Que el Señor al ver, al contemplar que Adán vive, acepta esta soledad, pero también ve en Adán que esta soledad de su ser le trae angustia porque él no tiene dónde vertir porque él se va desarrollando en la medida que él vive, él se va desarrollando como persona y no tiene con quién compartir lo que está aprendiendo, lo que él está desarrollando y está creciendo como ser humano. No tiene con quién compartirla, a quién entregarla. Y eso lo angustia. Entonces, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Y por eso que es necesario que los varones, antes de formar una familia, antes de formar una relación de pareja, pasen un tiempo solos, porque es en la soledad que en este caso como sexo, como varón, como persona, es donde se va a encontrar con sí mismo, es donde va a poder tener una clara concepción de su ser, va a saber de lo que es capaz de entregar y de lo cual no es capaz de dar. Y recordemos que antiguamente los varones se casaban tardíamente, pero quienes se casaban muy jóvenes eran las mujeres. Pero los varones, por ejemplo, tenemos en la historia que varones de 30, 40, 50 años se casaban prácticamente con niñas, 15, 18, 20 años. ¿Y por qué los padres, que eran los que armaban los matrimonios, buscaban siempre hombres mayores para sus hijas? Porque sabían que esta soledad, este tiempo de estar solos, de conocerse, de profundizar en sí, les iba a desarrollar también la capacidad de entregarse a otra persona como se debe entregar en una unión sacramental como es el matrimonio. Entonces, este proceso que tuvo que vivir Adán y tomar conciencia de soledad era su proceso de formativo, porque una vez que llegara la mujer, van a nacer entonces con la mujer, sabemos después, la institución del matrimonio. Entonces, la creación del varón es primera, antecede a la creación de la mujer. Dios va a crear al varón y pone seres creados a su disposición, que en este caso van a ser los animales. Le va a otorgar la facultad de nombrar a cada uno de ellos y más encima la facultad de señorear sobre todo lo creado. Es decir, era amo y señor del huerto del Edén. Pero esta relevancia que Dios le otorga no lo satisface por lo que ya hemos visto. Se siente solo y no encuentra una ayuda adecuada. Hay entonces en su interior un profundo anhelo que no puede satisfacer. ¿Por qué? Porque no hay ningún par como él, o sea, no existe otro ser humano. Entonces, él va a alcanzar este sosiego. ¿Cuándo? Cuando Dios entonces va a crear a la mujer. Y fíjense que cuando Dios le lleva a la mujer y lo coloca enfrente de él, al verla, Adán, gozoso, exclama, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces, ahora podemos entender por qué Adán exclama o expresa
con estas palabras el ver por primera vez a alguien igual que él. O sea, cuando la ve, sabe que ya no va a estar solo. Cuando la ve, sabe que tiene mucho que darle, mucho que entregarle. Cuando la ve, sabe que ella va a poder va a poder recibir todo lo que tiene para darle. Sabe que va a poder tener comunión porque él veía cómo las especies tenían comunión entre ellos, pero él no podía tener comunión con nadie, excepto que podía disfrutar de comunión cuando Dios lo acompañaba en el huerto, pero Dios después se iba y él quedaba solo de nuevo, pero ahora iba a poder tener una comunión permanente. Entonces la creación de la mujer es principalmente la vocación a la comunión. Esta comunión que no solo lo va a acoger, esta comunión que no solamente va a poder recibir lo que tiene que entregarle, esta comunión que lo va a mantener unido a otro ser humano. Y fíjense que la palabra de Dios nos dice que al momento de la creación de la primera mujer, recién se le llama al hombre varón, que en hebreo es ish. Y en relación a la mujer, isha, o como dice el español y que suena feo, varona. ¿Y por qué se llama, por qué varona? Porque está sacada del varón. De la costilla que del hombre tomó Dios y que forma la mujer, se la va a presentar como una igual. Entonces, hombre y mujer no solamente van a ser imagen de este Dios creador, sino que van a ser personas llamadas a la comunión y cuyos cuerpos, que son femenino y masculino, hombre, mujer, van a expresar al otro la comunión y también van a expresar la sexualidad. Porque después de que el Señor le presenta a Eva y después de la exclamación que hace Adán al verla, el versículo 24 del Génesis 2 dice, por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Y es allí entonces donde Dios instituye el sacramento del matrimonio. Y por eso que el sacramento del matrimonio es indivisible, no se puede destruir, no se puede romper. Lo único que lo rompe es la muerte, lo único que lo termina es con la muerte de uno de los cónyuges. Pero el matrimonio es indisoluble. ¿Por qué? Porque el sacramento del matrimonio no fue creado por el hombre. Es una institución divina. Y nosotros como seres creados inferiores a Dios no tenemos injerencia. Y como decimos nosotros en buen chileno, ni voz ni voto en romper el matrimonio. ¿Y por qué Dios crea el matrimonio? Porque justamente la comunión de los cuerpos, que no solamente la comunión de los cuerpos es de compañerismo, es de amistad, ¿eh? Es de acompañarse, sino que también la comunión corporal
es la sexualidad, es la unión esponsal, es la intimidad de los cuerpos. Entonces nos va a decir el Papa que el sexo no es un atributo accidental de la persona, sino que mediante la entrega y la comunión de los cuerpos como hombre y mujer, es que ellos aún así, en la comunión de sus cuerpos, van a estar expresando la imagen de Dios. Por lo tanto, comunión representa una experiencia personal, porque primero ellos, Adán y Eva, entablaron comunión con Dios para luego tener comunión el uno con el otro. Y una de las cosas originales en este desarrollo de teología que va a presentar Juan Pablo II es justamente en haber visto en la comunión de las personas un dato creatural, o sea, un dato que está solamente dado a las criaturas y que lo ilustró perfectamente en un texto maravilloso que es Mulieris Dignitatem, o la dignidad de la mujer, porque es lo que significa, ya que en esta carta apostólica el Papa va a decir: el hecho de que el ser humano creado como hombre y mujer sean imagen de Dios no significa solamente que cada uno de ellos, de manera individual, es semejante a Dios como ser racional y libre, sino que significa que el hombre y la mujer creados como unidad de los dos en su común humanidad están llamados a vivir una comunión de amor y de este modo reflejar en el mundo la comunión de amor que se da en Dios por las tres personas que se aman en el íntimo misterio de la única vida divina. Esto también lo va a reflejar el escritor de Eclesiastés, que es el Salomón, refiriéndose al matrimonio, va a decir que cordón de tres dobleces no se rompe, dando a entender que la unión sacramental del matrimonio no solamente es entre un hombre y una mujer, sino que tiene que estar también la persona de Dios, la parte divina, en medio de ellos, que hace que ese sacramento, esa unión sacramental, sea como cordón de tres dobleces que no se rompe. Y por eso que es tan importante que cuando se unan en matrimonio las personas, no lo hagan como personas individuales, no lo hagan como dos personas, sino que lo hagan como tres, porque van a formar en esta tierra una imagen y semejanza de la Trinidad al momento de casarse. Va a terminar entonces con este desarrollo del Génesis 1 y Génesis 2, de la creación del hombre y mujer, el Papa diciendo que esta dimensión constituye como signo visible el misterio invisible escondido en Dios desde la eternidad, en el cual obviamente el hombre participa. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que la sexualidad en el plan de Dios era algo querido, era algo deseado, era algo anhelado para el ser humano, porque a través de él se iba a expresar el orden de lo visible de la comunión eterna de las personas divinas.
y ser una manifestación del ser mismo de Dios. ¿Por qué una manifestación del ser mismo de Dios? Porque en la unión de los cuerpos, en la entrega esponsal, tanto ambos cónyuges se donan, se entregan por el amor que se tienen. Y el amor que se tienen es lo que se va a manifestar en esa entrega con la llegada de los hijos. Y cuando eso ocurre entre los cónyuges, en un matrimonio, están siendo una manifestación de Dios mismo. Porque fíjense que Dios que está constituido por 3 personas, se mantiene unido por amor y dan vida y engendran por medio del Padre, por medio del Hijo y por medio del Espíritu Santo. Tienen hijos. Y es por eso que en el Génesis 1 se dice, después de cada día en el cual Dios creaba, decía, vio Dios cuánto había hecho y todo estaba bien. Y es por eso que deja la creación del hombre y la mujer al final, porque estaba destinada a revelar en la última instancia el ser mismo de Dios como comunicación eterna de personas. Vamos a pasar entonces al segundo punto de esta primera unidad de quién soy, que tiene que ver con la categoría del cuerpo. Sabemos que la imagen de Dios es el punto de partida para que nosotros podamos comprender, para poder dar sentido y razón a lo que es la existencia de la raza humana, del hombre y de la mujer. Y con ello, obviamente vamos a entender que toda la creación y en del ser humano, que es el único ser vivo racional, en su interior participa de Dios o participa con Dios en su esencia, en su existencia, trascendencia, fundamento y motor. Entonces, esta participación de Dios con el hombre va a empujar al ser humano a caminar, pero también lo va a empujar a construir el mundo. Y esa es la invitación, esa fue la invitación de Dios a Adán y a Eva. No solamente a caminar con ellos como lo hacían en el huerto del Edén, sino que a construir este mundo. Y es por ello que el hombre, que era varón y mujer, aceptan esta invitación, aceptan participar en la obra divina y se someten a ello, le obedecen. Y aunque fue por poco tiempo, porque sabemos que va a venir más luego que tarde el pecado y que obviamente va a traer sus consecuencias. Pues bien, el cuerpo es el medio de expresión de todo hombre. O sea, que la persona se revela a sí misma a través del lenguaje humano. Es por eso que nosotros cuando estamos contentos, reímos,
hacemos gestos, muchas veces si nos da un ataque de risa nos vamos incluso a contorsionar y es una forma de lenguaje del cuerpo. Lo mismo cuando estamos tristes, cuando tenemos aflicción, lloramos, se nos demuda el rostro, ¿ya? Entonces, el cuerpo es el medio de expresión de todo lo que tiene el hombre. Se revela, lo que hay en el interior se revela. Y una de las maneras donde más se revela el interior del ser humano es a través de los ojos. Por eso dicen que los ojos son el alma del cuerpo. Y por eso que cuando conversamos con las personas, lo primero que miramos son los ojos. Entonces, cuando Adán y Eva se vieron a sí mismos, primeramente, se conocieron a sí mismos y después conocieron al otro, vieron al otro, que no solamente eran de la misma especie, sino que se vieron en esa desnudez, pero no con malicia, porque no había pecado. Ellos se ven en plenitud, porque ellos se van a mirar a través de los ojos del cuerpo, o sea, no solamente estos ojos que sirven para mirar, sino que sus cuerpos también iban a reflejar, iban a expresar la plenitud que había en ellos mismos y que ahora la iban a compartir con el otro dentro también y participando de la desnudez del otro. Entonces, por eso que cuando el Señor los presenta, ellos no solamente se miran con esta paz interior, porque vuelvo a decir, ellos estaban desnudos, no había malicia, por lo tanto había una paz interior, lo que crea justamente en ellos una plenitud de intimidad porque no había vergüenza. No sentían vergüenza de sus cuerpos porque no había pecado. No existía el pudor porque no había pecado. Entonces, como ellos no sintieron esta vergüenza de verse, de conocerse, de tocarse, de admirarse, entonces la paz y la tranquilidad de su mirada era el reflejo de lo que había en su interior. Y esto también se va a manifestar de manera sexuada, se va a manifestar como hombre, como varón, o sea, como mujer, como masculino y femenino. Entonces ellos van a alcanzar una reciprocidad, porque lo que tienen que entregar el otro se lo va a recibir y viceversa. Y eso les va a dar un significado especial a sus cuerpos. Porque recordemos que ellos no tenían espejos, solamente estaba el mirar al otro, y al mirar al otro era verse a sí mismo. Entonces, el significado original de la desnudez, de que ellos estuvieran desnudos, va a corresponder, nos va a decir el Papa, a la sencillez y a la plenitud de su visión, a la comprensión del significado del cuerpo, de ese cuerpo que va a nacer en el corazón mismo de la comunión que ellos van a tener recíproca por ser seres de igual género que el género humano, que es la raza humana. Y aunque ellos presentaban diferencias sexuales, no cambiaba la plenitud de lo que veían, de lo que recibían y de lo que entregaban. Entonces, Juan Pablo II nos va a decir de que el cuerpo tiene un valor teológico. Primeramente, porque este cuerpo, ese cuerpo que les dio, fue querido por Dios y creado por Él. Y cuando dice que fue querido por Dios, significa de que Dios lo vio, lo creó, lo soñó
lo soñó antes de la fundación del mundo. San Pablo va a decir, antes de la fundación del mundo, yo los he amado, va a decir el Señor a través de San Pablo. Entonces, no solamente el cuerpo fue creado por Dios, sino que fue querido, diseñado y deseado por Dios. El segundo motivo de por qué el cuerpo tiene un valor teológico es que por medio del cuerpo humano, Dios ha decidido que sea el único camino de revelación a los hombres. Y eso lo va a hacer a través de la semejanza y de la imagen, que son la impronta que tiene cada ser humano independiente, que es masculino o sea femenino. Y a estos dos elementos, que es creación y encarnación, se le añade un tercero que es la resurrección y que se refiere al destino final del cuerpo humano. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos despreciar el cuerpo que Dios nos ha dado. Nosotros no podemos mancillarlo como nosotros se nos ocurre. Nosotros no podemos despreciarlo. Tenemos que darle la justa valoración. Porque no solamente este cuerpo nos sirve para la vida terrena, para que podamos comprender a cabalidad el propósito de nuestra vida, sino que cuando se nos habla de la resurrección, esa resurrección también tiene que ver con la nueva vida que Dios nos ofrece a consecuencia del pecado. Recordemos las palabras de San Pablo, la paga del pecado es muerte, en Romanos 3:23. Pero la dádiva de Dios, pero el regalo de Dios es vida eterna. Y esa vida eterna viene a significar la resurrección espiritual. Y es a través de esa resurrección del cuerpo, porque en el sentido de que nosotros nacemos con pecado, que por el sacramento del bautismo, ¿cierto? Se nos quita el pecado original, pero no se nos quita la tendencia a pecar y hacer lo malo. Y es por eso que durante toda nuestra vida es necesario que nos formemos en la fe para no pecar. Pero también es necesario que nosotros, que nos es imposible no pecar, podamos encontrarnos con Jesucristo, como lo hizo el leproso, el ciego, la mujer adúltera, la mujer samaritana. Porque con ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo es donde nosotros entonces resucitamos a una vida eterna, resucitamos en el alma, en el espíritu. Y podemos entonces vivir lo que queda de vida terrena aplicando estas enseñanzas, estas verdades que están en las escrituras, que están en el magisterio, y que Juan Pablo II las desarrolla, las profundiza desde el punto de vista filosófico, antropológico y ontológico, para que podamos tomar una conciencia profunda, cabal y real de lo que somos como personas, como seres humanos y sobre todo como criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios.
Por lo tanto, el cuerpo que expresa la feminidad a la masculinidad y viceversa, lo que hace es manifestar la reciprocidad y la comunión de las personas. Y hasta acá entonces llega esta primera clase sobre la teología del cuerpo.